evidencia de esta imagen, de esta confesión, primero él reconociendo el homicidio y después esta declaración de era él o yo, literal. Sí, bueno, primero yo quisiera hablar de qué es una drogadicción en general y después hablar en particular de lo que significa la adicción específicamente al Paco. Bien. Porque creo que, por lo menos la información que yo tengo, es que este muchacho lamentablemente padecía una adicción severa al Paco. El ser humano puede ser adicto a cualquier cosa. Podemos tener adicción al trabajo, adicción al juego, una ludopatía, podemos tener relaciones de pareja adictivas, podemos tener dependencias patológicas de cualquier cosa. Eso se llama apego patológico. El apego patológico, desde el punto de vista psicológico, significa un estado de emocional particular que tiene el sujeto, por el cual tiene una vinculación compulsiva con una sustancia o una persona. Es decir, se siente enormemente feliz cuando posee eso, pero apenas lo tiene, cae en la angustia frente a la ilusión o la sensación de que lo puede perder y entonces empieza a padecer lo que se llama un síndrome de abstinencia, que es un síndrome muy particular. En el caso particular del Paco, primero hay que ver qué es el Paco. El Paco es, digamos, en una época nosotros pensamos que una de las peores adicciones que existían era la cocaína y por supuesto la heroína. Pero bueno, las cosas fueron evolucionando para peor porque ahora hay cosas peores que la cocaína en sí misma. El Paco es justamente eso. El Paco se llama así porque quiere decir pasta de cocaína, o muy comúnmente conocido como bazuca, que es la base sucia de la cocaína. Cuando, digamos, un sujeto que se dedica al narcotráfico y tiene hojas de cocaína, puede hacer con ellas diferentes tipos de procesos. Si agarra las hojas de cocaína, las somete a un proceso de maceración, con ácido sulfúrico, con querosén y con alguna otra sustancia, eso produce una pasta que se llama pasta base o Paco, que es una pasta de color blanco, amarillenta, marrón, de un olor muy fuerte, y que el efecto más tóxico que tiene esta sustancia no depende de la cocaína que como principio activo, sino del ácido sulfúrico y del querosén que se usa durante el proceso de maceración. Si a eso le agregamos permanganato de potasio, amoníaco y ácido clorhídrico, vamos a tener clorhidrato de cocaína, que es un producto más refinado y que tiene un efecto menos tóxico que el Paco, porque no contiene ya el querosén y el ácido sulfúrico. Y si a esa clorhidrato de cocaína le agregamos además otra sustancia que es el bicarbonato de sodio, con eso logramos el crack. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del espectro de sustancias adictivas, generadoras de adicción derivadas de la cocaína, el Paco es la peor. ¿Por qué se divulgó tanto el Paco? Porque el Paco, primero, si yo tengo una fábrica de una determinada sustancia tóxica y puedo venderla empleando en ella el menor procedimiento para generarla, o sea, la puedo generar en la cocina de una casa de una villa miseria, utilizo la menor cantidad de elementos para fabricarla, pero además el Paco tiene una característica muy particular, que se ingiere, se fuma, y el efecto al ingresar al organismo por vía respiratoria actúa entre 0 y 40 segundos. Es inmediato, pero el efecto dura muy poco tiempo, dura 10, 15 minutos. Con lo cual, el sujeto fumador de Paco necesita tomar a lo largo del día 10, 15, 20 dosis. O sea que el negocio, entre comillas, dicho de la manera más despectiva y más denigrante, es redondo para el narcotráfico, para el narcotraficante, que genera un sujeto con una enorme dependencia, porque el síndrome de abstinencia es inmediato después del efecto que produce el Paco. Este sujeto necesita reiterar la dosis, el efecto dura muy poco tiempo, es muy intenso, y un consumidor normal de Paco, lamentablemente, usa entre 10 y 15 dosis diarias. Ahora, yo le pregunto, una persona bajo los efectos del Paco, ¿no?, de haber consumido Paco, ¿es consciente de lo que realiza? Primero vamos a ver cuáles son los efectos que produce, y después te contesto esta pregunta que es muy buena.
La cocaína es un euforizante, es un psicoestimulante, produce un estado particular en el yo que se llama estado de elación, sin H. ¿Cuáles son los síntomas del estado de elación? Una sensación de omnipotencia, una sensación de ser enormemente suspicaz e enormemente inteligente, tiene un efecto antidepresivo terrible, el sujeto entra en un estado de euforia maníaca, se siente todopoderoso, se siente sumamente inteligente, pero lo cual no quiere decir que tiene un estado de alteración de la conciencia, no se vuelve psicótico, no pierde la relación con el criterio de realidad. Generalmente lo hace a solas, quiere estar en una situación privada de otras personas y a los pocos minutos el efecto desaparece, a los 10 a 15 minutos, y empieza a tener lo que en inglés se llama craving, que es una desesperación por volver al estado anterior. ¿Por qué? Porque en el estado posterior a la ingesta, cuando aparece el efecto posterior, cuando desaparece esta sustancia del organismo, sí, las sensaciones subjetivas que tiene el sujeto son las opuestas exactamente a las que tenía durante el estado de elación. ¿Qué le genera? ¿Un vacío? No, mucho más que un vacío. Le genera una angustia existencial, le genera una sensación de impotencia absoluta, una depresión terrible. O sea, es un sub y baja muy violento, notorio. Violentísimo. Cuanto más alto es el high, el estado de euforia, mucho más profunda es el estado de angustia, de desesperación y de ansiedad, lo cual lo lleva a volver a repetir, fumar nuevamente Paco. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con estos sujetos? Generalmente tienen un estado de dependencia patológica tan grande que los puede llevar a cometer actos delictivos por la desesperación, es decir, actos delictivos menores o mayores. Le roban joyas a la madre, a la abuela, le mienten a los amigos, se vuelven en sujetos manipuladores producto de la desesperación que les produce la necesidad. Desde la mañana que se despiertan, están pensando cómo van a hacer para conseguir el dinero para comprar las 10 o 15 dosis que necesitan. Por supuesto, esta droga es mucho más barata que la cocaína, porque cuesta aproximadamente $1.50 o $2, a veces mucho menos, pero además el fabricante de este tipo de sustancias no es una persona éticamente respetable, sino que además utiliza otras sustancias para aumentar el volumen y la cantidad, y entre el ingreso de esas otras sustancias se le agregan anfetaminas, azúcar oscura, un combo terrible. Pero lo más importante del consumo del Paco es que las sustancias con las que se produce, con las que se fabrica el ácido sulfúrico y el querosén, son altamente tóxicos para el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano rico en grasas y el alcohol se fija rápidamente en el cerebro. Todos lo sabemos que cuando tomamos alcohol nos va rápidamente al cerebro. Sí. Pero además el Paco se fuma y entonces al ser fumado ingresa en el torrente sanguíneo rápidamente a través de la irrigación de lo que es el alvéolo pulmonar, al pulmón. Claro. De ahí, en cuestiones de segundos, tiene efecto. Sí, en 0 a 40 segundos, claro. El efecto de la adicción dura 10 a 15 minutos, y al rato, cuando desaparece, surge nuevamente la desesperación de lo que vos muy bien decías, de que el sujeto se siente desahuciado, se siente fracasado, pierde totalmente su sensación de omnipotencia. Quiere enseguida otra dosis. Y necesita, no es que quiere. Necesita. Una cosa es que yo quiera comprarme una lancha y otra cosa es que tenga una desesperación violenta para obtener eso. Ahora, en ese punto vuelvo a hacerle la pregunta. En ese punto, en esa necesidad que tiene el adicto por volver a consumir. Sí. ¿Puede ser un atenuante, digo, a cometer un crimen de este tipo? No, la cuestión es la siguiente. Primero, lo que produce la droga es algo parecido, obviamente mucho más potente que el alcohol. Todos nosotros tenemos dentro de nuestro aparato psíquico una instancia que es el polo moral. Eso que nos dice: no puedo hacer esto, no le voy a robar las joyas a mi mamá, no le voy a mentir a mi padre y le voy a robar dinero. Bueno, los psicoanalistas decimos un poco chistosamente que el superyo, que es esa instancia, es soluble en alcohol. O sea, se nos disuelve y somos capaces de hacer cosas que en estado de sobriedad no haríamos. El Paco es enormemente más potente que el alcohol porque genera una necesidad biológica frente al síndrome de abstinencia que es desesperante. En algunos casos
en casos muy graves, después de un consumo prolongado durante mucho tiempo, estas sustancias que se agregan a la cocaína producen un daño cerebral, un daño orgánico, especialmente en el polo frontal, y entonces el sujeto empieza a no poder razonar, a no poder prestar atención, y puede llegar a tener una conducta de tipo animal irracional. Muchos casos, cuando hay una personalidad previa, el sujeto puede desarrollar un cuadro paranoico. O sea, en general todos los adictos tienen una cierta susceptibilidad, buscan no ser descubiertos en su patología adictiva, lo ocultan, tienen una sensación de que van a ser discriminados socialmente y entonces eso genera en ellos una sensación persecutoria paranoide. Ahora, si a eso se agrega una personalidad previa, el uso de adictivos, como por ejemplo el paco, exacerba aún más esta cuestión paranoide. ¿Usted usa el término animal, que es el mismo término que usó Pitti? Por supuesto, sí, lo hice deliberadamente porque acabo de ver el video. Y exactamente, animal quiere decir cierta cuota de irracionalidad que los seres humanos podemos tener cuando tenemos un daño cerebral después de un periodo prolongado de consumo de una droga, y si además a eso se suma una personalidad previa, y si además a esa droga, al paco, habitualmente, generalmente los adictos son adictos a varias cosas. Sí. A eso se le suma el alcohol. Hoy en día, el paco se fuma solo, con cocaína, con marihuana, o con tabaco, en pipas especiales, y tenemos que pensar que es una droga que tiene un efecto potente, rápido, que rápidamente el sujeto cae en síndrome de abstinencia y que entonces necesita reincidir con una cantidad X de droga a lo largo del día. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ¿qué produce? Produce deterioro psicológico, produce un daño, digamos, cuando digo deterioro psicológico no me refiero a que la persona empiece a tener solamente conductas alteradas, producto de alteraciones psicológicas, sino que se daña lo que en términos cibernéticos diríamos el hardware. Hay un daño orgánico cerebral. Frente a cada ingesta de paco, sí, el sujeto tiene un cuadro clínico orgánico, tiene aumento de la temperatura corporal, aumento de la presión sanguínea, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación de las pupilas. Este cuadro de hipertensión muchas veces puede llevar a la muerte por patologías cardíacas. El metabolismo de estas sustancias, como el querosén, el ácido sulfúrico, produce daño hepático, produce daño renal. Un deterioro importante, digamos. Absoluto. Avanza por todos los frentes. Por todos los frentes, y además un abandono personal, porque en la medida en que un sujeto se vuelve esclavo de esta sustancia, esto empieza a tener un protagonismo excluyente en su vida y vive en función de eso. Se levanta a la mañana pensando dónde voy a conseguir el dinero para poder consumir droga. De todas formas, gira en torno a consumir la sustancia. Absolutamente, por una necesidad compulsiva. Como dije antes, tiene un apego patológico, no es opcional. Es un estado emocional donde el sujeto tiene una vinculación compulsiva y siente que sin eso no solamente no va a ser feliz, sino que va a padecer un cuadro muy severo que se llama síndrome de abstinencia y que tiene toda una sintomatología que tiene que ser tratada. Respecto a lo que vos decías de si pierde o no pierde el criterio de realidad, el criterio de realidad es la capacidad de mantener empatía con los criterios de realidad social. Cuando una persona pierde el criterio de realidad, tiene un cuadro que se llama psicosis. Frente a una psicosis, por ejemplo, la esquizofrenia, sí, una persona tiene ideas delirantes, tiene alucinaciones, es un cuadro psiquiátrico grave que requiere internación porque es peligroso para sí mismo y para terceros. Sí. Habitualmente, el consumo sostenido a lo largo de muchos años puede producir cuadros psicóticos en personalidades previas y entonces una persona puede volverse inimputable. Lo interesante de esto es que nosotros, yo mismo, hace unos años pensaba que cuando a una persona se lo declaraba inimputable era como si se le dijese, bueno, mira, si lo que hiciste, mataste a alguien bajo el efecto de las drogas, te perdonamos, sos inimputable y te quedás libre. No es así. La realidad es que cuando una persona
comete un homicidio bajo el efecto de drogas, por ejemplo, si fuera este el caso, no lo sé, no puedo emitir juicios desde el punto de vista jurídico, Sí. No conozco ni siquiera a Piti Álvarez, sí sé, como conocemos todos, una larga historia de padecimientos, un chico muy enfermo que tiene lamentablemente un grave deterioro y que ha sido víctima de un abandono de su familia, de los seres queridos y de la sociedad. De algún modo, estos pacientes son sujetos que están marginados no solamente por su adicción, sino generalmente por su condición de pobreza. Tenemos que pensar que el paco es la droga, la cocaína de los pobres. Y entonces no solamente es la cocaína de los pobres, sino que además genera pobreza. Pero supongamos que fuera declarado inimputable. Ser inimputable no quiere decir que sos inocente, quiere decir que actuaste sin conocimiento de las consecuencias de tus actos. Si fuera declarado inimputable por su patología, no queda libre, sino que es internado, por ejemplo, como está, creo que está ahora, en el penal Sí. de Seiza, donde existe un servicio psiquiátrico excelente. Yo lo conozco porque alguna vez algún paciente mío fue internado allí, Sí. por causas menores que estas. Hay un servicio de psiquiatría excelente que se llama el Prisma, donde el paciente es internado hasta que se cura. O sea, si vos cometés cualquier delito y te juzgan penalmente, te van a decir, mira, tenés 15 años y a los 15 años, y si te portaste bien, salís a los 8, etcétera, etcétera. Claro. En un caso como este, no tenés límite. Si no te curás, te quedás preso el resto de tu vida. No te dan de Claro, alta, o sea, digamos. No Perfecto. te tienen que dar de alta. Claro. En casos como estos, no es que si lo declaran inimputable Se va en libertad. se va en libertad, sino que en todo caso, el caso, digamos, la justicia es como si sacara una foto de lo que un sujeto hizo en determinado momento. ¿Tenía conciencia de sus actos o no? Si no tenía conciencia de sus actos, es inimputable. ¿Por qué es inimputable? ¿Por una patología adictiva grave? Muy bien. Esa persona va a recibir una penalidad por tiempo indefinido hasta que un grupo de peritos consideren que esta persona se curó. Yo me imagino, lamentablemente, que en el caso de un chico como Piti Álvarez, va a ser muy difícil para él su recuperación. En principio, tiene que pasar por un periodo muy grave que es el síndrome de abstinencia. Bueno, de eso te quería preguntar ahora en un ratito, pero te pido una pausa porque tenemos una comunicación telefónica que sé que te va a interesar también a vos. Buenísimo, sí, sí. Vamos a hablar de cómo sigue esta recuperación. Bárbaro, bárbaro. La tenemos en línea a Vilma Acuña. Ella es líder comunitaria y cofundadora del movimiento de Madres en Lucha contra el Consumo de Paco. Vilma, en carne propia, sufre este flagelo. Vilma, gracias por estar del otro lado. Buen día. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Vilma, ¿qué te pasa cuando ves la historia de Piti? Y a mí me duele muchísimo, sí, tengo un dolor muy grande, porque la mayoría de los chicos o las personas que consumen son víctimas. La primera víctima es el chico, luego la familia y la comunidad, la sociedad. La verdad que me duele muchísimo. Vilma, ¿cómo es la convivencia, el día a día con un ser querido que padece esta enfermedad que es la adicción al Paco? Es muy difícil la convivencia. Generalmente son expulsados los chicos o se expulsan solos porque es muy difícil convivir con un chico consumidor por esto que sucede con las familias, ¿no? Hay madres que los chicos consumen, sus hijos son 3 en la familia o 4 con el mismo consumo. Y madres que tienen botón antipánico inclusive por el síndrome de abstinencia, por todo lo que produce los efectos, ¿no? Porque son drogas psicoactivas, o sea, y muchas veces se convierten en personas, son hijos, pero se convierten en personas desconocidas, muchas veces, que no reconocen ni siquiera a la madre. ¿Qué es lo peor que te pasó, Vilma, a vos como madre de un adicto al Paco? Esto de que ellos no toman conciencia, de que ellos no puedan elegir un tratamiento, que no puedan decidir, y el abandono, ¿no? Porque nosotras desesperadas pedimos un tratamiento en una comunidad terapéutica, donde sea, que sea tratado, y muchas veces nos dicen de que como que queremos deshacernos o descargar o depositar en un lugar a nuestros hijos. Y realmente uno se siente muy indefensa ante esto porque es un ser querido que está
que está sufriendo y que no sabe cómo pedir auxilio. ¿Pero Si quién te nosotros- dice esto? ¿La justicia? La justicia. El artículo 482, por ejemplo, años anteriores nosotros podíamos acceder a la protección de persona, el artículo 482. Ahora es muy difícil porque está tan burocrático, o sea, es difícil, nos ponen tantos recovecos, digamos, muros que no podemos acceder con tanta facilidad. Nos piden testigos, nos piden un oficio, un abogado nos tiene que hacer un escrito para presentar a la defensoría, para que pueda recibir tratamiento, un equipo interdisciplinario que lo evalúe, un psiquiatra, un psicólogo, para que vaya a un lugar de tratamiento. Tampoco hay lugar de tratamiento con puertas cerradas, porque lo primero que hacen las comunidades cuando una mamá consigue todo esto, los oficios para internación, si los psiquiatras dicen, sí, necesitas internación en un lugar, vamos a los lugares y nos dicen, no, le preguntan al chico, ¿vos querés recibir tratamiento? Y el pibe, por supuesto, le dice que no, Claro. porque juegan con la voluntad de la persona, Claro. ¿sí? Entonces, no a las internaciones compulsivas, te dicen, y no entiende que es para preservarle la vida, si es peligroso para sí o para terceros, tienen que recibir tratamiento. Vilma, ¿Uno? Sí. no, te quería preguntar, vos tenés un comedor o trabajas en un comedor comunitario Sí. ahí en la zona de Ciudad Culta, cerca del barrio donde se crió nació el Piti Álvarez. Sí. Estaría bueno que nos cuentes cómo es la realidad de esas zonas, de esos barrios humildes, carenciados. ¿Cuán cerca, al alcance de la mano, está de todos los pibes del barrio el tema del Paco? Sí, de muy temprana edad ya empiezan a consumir. Las familias nos sentimos desbordadas, ¿no? Porque ver cómo se autodestruyen es terrible, es muy doloroso. De hecho, también nosotros somos parte de la organización de Ciudad Oculta Rock, donde el Piti siempre hacía los cierres, ¿no? Así es que lo conocíamos también y vimos todo cómo se fue deteriorando todos estos últimos años, ¿no? Y esto era previsto, o sea, se pudo haber prevenido, ¿no? Anteriormente, pero ya se veía venir los síntomas que tenía. Y acá muchas familias estamos pasando por esto, ¿no? El Piti por desconocido y bueno, trascendió, pero hay muchos chicos que están pidiendo ayuda, incluso lo que hace el Paco también los convierte en pacientes duales, con una patología psiquiátrica. Es más difícil el tratamiento, ¿no? Tratar la personalidad adictiva y el tratamiento psiquiátrico. O sea, los lugares también tienen que estar preparados para este tipo de patologías, que no hay mucho. Y tampoco es muy difícil acceso, ¿no? a estos lugares de tratamiento. Vilma, no sé si querés contar tu caso personal, pero seguramente conocés tantos otros. Vos dabas algunos datos. Yo la escuché a la mamá del Piti, que también decía que una de las primeras cosas que ella advierte es, y de esto hablaba el doctor hace un segundo, esta dejadez personal, la falta de higiene, ¿no? Como que empezó con ese síntoma, pero después seguramente viene el transformarse en pequeños delincuentes intrafamiliares o con los cercanos, a después ponerse cada vez más agresivos. Digo, ¿todo esto es lo que va pasando? Es totalmente así, sí. Sí. Incluso se lastiman porque el Paco, ellos prenden con encendedores, con virulana, y esto llega a los pulmones, las manos, se queman las manos, los labios. Las manos negras, siempre vemos quienes estamos en la calle trabajando, ¿no? Los dedos negros. Y hay muchas fotos del Piti, que seguramente van a poder buscar en archivo, donde él muestra sus manos y están todas negras, ¿no? Y los pulmones, así, sí, esto es lo que se ve, y interiormente lo que le produce a un ser humano esa sustancia. Es terrible, y el daño neurológico que también queda. Y hay una agresión, digamos, con la familia, ya deja de reconocerte como madre. En muchos casos sí, pero son tan débiles, porque lo que hace es retraerlos. Muchas de las cosas que suceden no es afuera, digamos, con los robos violentos, todos no son los chicos consumidores de Paco, porque ellos no pueden correr, porque están tan debilitados, pierden su fuerza. O sea, es terrible el daño que produce el Paco. Vilma, vos sabés que acá está Luis Grach, que es médico, y si querés preguntarle algo, o Luis preguntarle algo a Vilma, no hay ningún problema. Lo digo
de estar tanto en la calle, en la cercanía de barrios de emergencia, nosotros hablamos muchas veces de chicos que parecen fantasmas, ¿no? Caminando en la calle, Tal cual. con la mirada perdida. Es así. Sí, no, Muchas no. veces a mí misma me cuesta reconocer a los chicos, por ahí voy muy tarde por las noches, caminando por los pasillos de la villa, y a veces veo chicos que están ahí tirados, cerca de los volquetes de la basura, y envueltos, y vendiendo papeles por el frío, y me cuesta reconocerlos, ¿no? Y por la mirada, muchas veces lo reconozco, o ellos sí me reconocen, pronuncian mi nombre, me saludan, Claro. pero es muy difícil reconocerlos muchas veces. Sí, Luis. Yo le quería preguntar a ambos, tanto al doctor como a vos también, Vilma, ¿cómo se ataca la abstinencia? Bueno, primero mi solidaridad afectiva con Dilma. Conozco muchos casos patológicos de adicciones graves y sé el grave deterioro que eso trae a nivel familiar, el sufrimiento que produce en la familia, porque lamentablemente estos chicos que consumen Paco, por el propio deterioro orgánico, llegan a tener un nivel de esclavitud y de dependencia de la droga donde no les importa nada, rompen todos los lazos afectivos, pierden amigos, pierden novias, pierden vínculos con seres queridos. La familia que los quiere proteger ve impedido el acceso emocional a ellos. Escuchaba a Dilma que hablaba respecto de la virulana. Es cierto, los chicos usan esto porque el Paco se puede fumar con marihuana en un cigarrillo común, pero habitualmente cuando incrementan el consumo lo fuman en pipas especiales que fabrican ellos, Sí. Y para poder poner la sustancia base y poder aspirarla se le pone virulana, que actúa como un filtro para que pase el humo solamente. Lamentablemente esto produce una fuerte disolución familiar, generalmente en un ámbito de gente que ya padece la pobreza. O sea, la mayor parte de la cantidad de las cocinas de Paco están alojadas en las villas miserias. Lamentablemente, hoy nos toca hablar de este tema, porque este tema es la cocaína de los pobres. También en las clases altas se usa cocaína, pero normalmente la cocaína produce graves defectos, pero no ataca tan rápida y sistemáticamente, orgánicamente, el cerebro de una persona, que se vuelve alguien irracional, desafectivizado, que tiene abandono personal y que el único motivo de su vida es conseguir Paco y ya nada le importa. Digamos, allí está la disolución del polo moral del individuo, Sí. que hace que vuelva a sumirse constantemente en este consumo. Además, tenemos que pensar que, por algún motivo, yo creo, tengo una tendencia a pensar que los adictos son algo así como psicofarmacólogos amateurs. Cuando una persona está deprimida, lo que va a buscar es un psicoestimulante, va a buscar cocaína. Si una persona lo que quiere es relajarse, se va a fumar un porro y se va a fumar marihuana. O sea, en las clases altas, ¿a quién nos imaginamos que consume cocaína? Al empleado de Wall Street, que necesita estar excitado, eufórico, o que quiere sentir grandilocuencia, omnipotencia del yo, etcétera, etcétera. Como que se automedica, digamos. Exactamente. Lamentablemente no es una automedicación, sino que por eso llamo yo psicofarmacólogos amateurs. Claro. Creo que en estas clases sociales, lamentablemente donde le toca vivir a Dilma, la pobreza, la marginación, hace que muchas veces los chicos tengan una depresión infantil, precoz, y busquen resolver esa depresión tomando psicoestimulantes, sin saber que van a terminar siendo esclavos. Algo así como, al principio se toma para buscar placer y después se toma para evitar el displacer, que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que yo haga algo porque busco placer y otra cosa que me siento obligado a hacer algo para evitar el displacer del síndrome de abstinencia y la desesperación que eso me Es produce. terrible la Vilma, dependencia. bueno, vos sufrís este flagelo con tu hijo, ¿no? Sí. ¿En algún momento de lucidez él logra, no sé si darte una explicación, si está bien el término, ¿no? Darte una explicación o contarte qué es lo que le está pasando internamente para tener esta dependencia? Sí, sufre muchísimo.
por ahí hay minutos, segundos que por ahí lo podemos conversar, charlar, y él sufre muchísimo. Y muchas veces se le caen las lágrimas, que es algo que no lo puede manejar. Pero no puede recibir tratamiento. Los tratamientos de él fueron siempre compulsivos, con la protección de persona, obligado a hacer un tratamiento, con muchas medicaciones psiquiátricas. Ha tenido más o menos como 18 en comunidades terapéuticas, pruebas pilotos, y realmente cuesta muchísimo. Sí, de hecho tiene secuelas terribles en sus pulmones, en sus oídos, una infección terrible, pero él no toma conciencia de la gravedad de su estado. Sabe que si no hace un tratamiento en un hospital se muere, lo sabe, trato de hablar con él, pues ya perdió sus oídos, perdió la audición, quedó sordo, oye muy poco de un oído, y no entiende que nosotros no es una forma de castigar recibir un tratamiento, que un tratamiento no es un castigo, claro. Pero no pueden el síndrome de abstinencia. ¿Qué edad tiene tu hijo, Vilma? 35. ¿Y cuánto hace que consume? De los 20 años. Él empezó con la patología psiquiátrica, supone estrés postraumática seguida depresión aguda. Estuvo en un psiquiátrico recibiendo tratamiento y luego empezó a consumir, o sea, paciente dual, se le dice. Recién, Que a la vez consume. sí, Vilma, recién el doctor contaba la pata médica, ¿no? De cómo encarar el tratamiento y cómo combatir y atacar el tema de la abstinencia. ¿Cómo acompañan ustedes, en este caso a tu hijo o al ser querido de la familia, en ese proceso tan sensible que es el de la abstinencia? ¿Cómo se lo contiene desde el círculo familiar? Él se va, se excluye, él se va y se queda unos días por ahí, él de hecho vive solo, trata de no estar cuando está muy grave. Pero conozco casos de padres que los atan, los encadenan, ¿sí? A los hijos para que no salgan afuera, ¿sí? Hubo un papá que hizo una rejita en la pieza, bueno, le puso corto una rejita y lo tuvo ahí, pero fue tal, lo vio a su hijo retorcerse, gritar, el síndrome así es terrible verlo cómo sufre, que el mismo papá muchas veces dijo, yo me tuve que salir corriendo a comprarle por lo menos un cigarrillo de marihuana, porque no sabía qué hacer, cómo estaba mi hijo, ¿no? Porque los padres no sabemos qué hacer ante esta situación, porque nos desborda. Es tanto el dolor, porque vos ver a un ser querido cómo sufre, es muchísimo. Por eso nosotros pedimos ayuda, que se revea el artículo 482, por los temas de los tratamientos. Cuando una madre pide esta ayuda, no es porque quiere dejarlo encerrado y tirar la llave, no. Necesitamos que reciban tratamiento adecuado, personalizado, ¿no? Porque no podemos solos. Yo creo que es una responsabilidad de toda la sociedad y que el Estado también nos acompañe en esto. No, pero además es paradójico, Vilma, vos estás diciendo los padres no sabemos cómo ayudarlos y desde el Estado tampoco nos facilitan, digamos, Lo que pasa es que, la internación. claro, primero no se puede dejar librado a la voluntad de un sujeto con estas características su deseo de internar o no. Nosotros en general tenemos una tendencia, o hace muchos años hubo un movimiento que se llamaba el movimiento de la antipsiquiatría, que estaba en contra de que los psiquiatras hiciéramos internaciones más o menos compulsivas de pacientes graves. Yo creo que casos como estos, el Estado se tiene que hacer cargo y hacer una internación compulsiva y un tratamiento, entre comillas, compulsivo de alguien que no está en condiciones de decidir. Claro, no Esto es como discernir. preguntarle a alguien que está totalmente alienado si puede tener el libre albedrío de decidir si se trata o no se trata. Por supuesto que estos pacientes no se quieren tratar. ¿Por qué? Porque están tan alejados de lo que es la salud mental que la única necesidad que siente que tienen es una nueva ingesta de dosis para volver a sentir, aunque sea fugazmente, un estado de bienestar y de euforia. Yo creo que todo el Estado, yo la felicito a Dilma, que forma parte de un movimiento extraordinario que es el de la Madre de Lucha contra el Paco. Tienen una voluntad y un tesón y un espíritu envidiable.
pero el Estado se tiene que hacer cargo, facilitarle a la familia todos los recursos para internar compulsivamente a estas personas y hacerse cargo de lo que es el tratamiento del síndrome de abstinencia, que consiste en tratar los síntomas que provienen de eso. Digamos, hay determinadas drogas que producen una dependencia psicológica. Por ejemplo, la marihuana produce dependencia psicológica. Una persona puede decir, esta noche me voy a encontrar con mi novia, nos vamos a fumar un porro, vamos a disfrutar del sexo, etcétera, etcétera. No lo recomiendo tampoco porque, respecto al tema de las adicciones, yo recomiendo no probar ninguna porque uno nunca sabe a priori si se va a quedar adicto o no. Claro. Y además, la marihuana o el alcohol son lo que se llaman las drogas portero. Casi todo uno empieza por allí, pero nunca se sabe cómo va a terminar. Pero el síndrome de abstinencia, en inglés se llama craving, que es craving en inglés, yo puedo decir I'm hungry en inglés, tengo hambre. I'm starving, estoy desesperado del hambre. I have craving es hago cualquier cosa para conseguir comida. Bueno, el síndrome de abstinencia lo que tiene es craving, desesperación. Por eso estas personas lamentablemente pueden cometer pequeños delitos, que es ir y robar para poder consumir la droga. Uno de los peligros de las adicciones a nivel social es que de pronto esta persona necesita, no sé, 100 pesos para consumir en ese día y si no puede manipular a alguien, robar. Muchas mujeres se prostituyen o hombres se prostituyen, están expuestos a enfermedades venéreas, al SIDA por la falta de cuidado respecto de la interacción sexual con otras personas. El craving necesita un tratamiento psiquiátrico y seguramente se lo van a proveer en la internación en Ezeiza, que consiste básicamente en un tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir un tratamiento sintomático? Si el paciente tiene una crisis de ansiedad enorme, se le da ansiolítico, benzodiazepinas, se puede llegar a usar tranquilizantes mayores, neurolépticos, diferentes tipos de psicofármacos para ayudar al paciente a sobrellevar ese síndrome de abstinencia, ese craving que es muy largo, que lleva mucho tiempo. No crean la gente, no tomemos, creo yo en este caso, nosotros solemos ser un poco escépticos de la justicia y pensar, bueno, ahora va a venir el abogado, lo va a declarar inimputable y pobre Piti Álvarez va a salir libre dentro de 15 días. No, si lo declararan inimputable, Piti Álvarez va a tener que ser sometido a una internación, a una privación de su libertad y un tratamiento psiquiátrico. Bueno, de hecho ya está en el pabellón psiquiátrico allí en claro. Es un paciente extremadamente difícil, un paciente agudo con un síndrome de abstinencia grave, que requiere tratamiento psicofarmacológico. No es lo mismo la psicofarmacología aplicada, autoaplicada por un adicto, que la psicofarmacología en manos de profesionales de calidad excelente como los que están en el penal de Ezeiza. Vilma, a manera de cierre, ya hablamos de esto, ¿no? De este reclamo que ustedes como madres en lucha contra la adicción al Paco hacen de tratar de modificar por lo menos este trámite para lograr la internación de sus hijos. Yo te pediría, si es que sirve, porque de hecho lamentablemente lo que sucedió con Piti hace que hoy estemos hablando de esta problemática. Seguramente habrá mucha gente del otro lado mirando y tiene este problema dentro de sus casas, o conoce a algún amigo, o tiene algún vecino. Tu mensaje simplemente para ellos. Sí, no hay resultados mágicos, es todo un proceso, pero nunca hay que bajar los brazos. Hay casos positivos que han salido, es el día a día, el Estado nos tiene que acompañar, la sociedad, es un problema de toda la sociedad, nos tiene que acompañar. Tenemos el caso también de un chico de 9 años que la madre y la familia me dicen no sabemos qué hacer. ¿Qué podemos hacer con una criatura de 9 años que está consumiendo? Tampoco hay muchos lugares de tratamiento. Necesitamos que nos acompañen y que esto es grave, porque es un problema de todos, no solamente de las familias, de las madres, ¿sí? Necesitamos que nos acompañen. Gracias, Vilma. Gracias, Vilma, por tu tiempo. Gracias a ustedes por darnos voz.
Y gracias también, Luis, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación. Solamente quería decir un poco lo que dije al principio. Los seres humanos podemos ser adictos a cualquier cosa. Podemos ser adictos al trabajo, al juego, adictos a las cirugías plásticas, relaciones de pareja adictivas. Estamos tratando un tipo de patología adictiva muy grave, donde el daño no es solamente psicológico, sino que es orgánico, físico, y que a lo largo de los años produce un deterioro, un abandono de la persona, que además se siente discriminada, se siente marginada, y tenemos que tomar conciencia de que es una enfermedad grave y que estos pacientes necesitan tratamiento, necesitan que el Estado, que todos tomemos conciencia de esto, y mi última recomendación es: no pruebes las drogas porque no sabes a priori si vas a ser adicto o no vas a ser adicto. Todos creemos que estamos en condiciones de manejar cosas que se nos pueden volver inmanejables. Dejar un poquito de lado el super yo, como dicen ustedes, los psicólogos. No. Creer que nos la sabemos todos y que podemos controlar todo. Eso es dejar de lado el narcisismo. El super yo a veces nos cuida. El super yo es el polo moral, es el que nos dice: esto no es conveniente que lo hagas, no podés robar, etcétera, etcétera. El super yo es como la instancia moral del individuo. ¿Qué sería el ego? Digo, bueno, esto lo pruebo, sé que lo dejo, lo manejo. No, digamos, el aparato psíquico del ser humano está constituido por tres instancias: el super yo, el yo y el ello. El super yo, a su vez, está constituido por tres partes: el ideal del yo, la autoobservación y la conciencia moral. El ello es el polo deseante. Yo quiero comprarme un barco, como dije antes, pero mi super yo dice: pero tenés la plata, lo podés comprar, etcétera, etcétera, y el yo es el que media con la realidad. Las drogas, lamentablemente, producen una disolución del super yo, y el individuo es capaz de hacer cosas que fuera del efecto de las drogas no las haría. Yo estoy seguro que Piti Álvarez, si no se hubiera enfermado, si no se hubiera vuelto adicto, sería un excelente músico, un excelente padre, un excelente amigo, una excelente persona. Y es muy probable que cuando no está bajo los efectos de la droga sea un tipo adorable, sea un tipo divino. Lamentablemente, la drogadicción produce una esclavitud donde el sujeto deja de ser lo que sería naturalmente sin el efecto de las drogas, tal como contaba excelentemente Dilma, que le toca padecer esto, donde ve a su hijo desconociendo los vínculos afectivos que ha tenido durante años con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Así que mi recomendación es: lo mejor es ser cautos, no probar las drogas y reducir la omnipotencia de creer yo la manejo. Yo he escuchado muchísimo en mi consultorio pacientes que vienen y dicen: no, sí, yo la manejo porque yo por ahí tomo cocaína los viernes cuando voy en boliche, etcétera, etcétera. Sí, esa es la primera parte del proceso. Es la parte donde uno toma porque quiere disfrutar.